Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar unas letras 3D decorativas para una mesa temática infantil en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vistas, habilitamos reglas, líneas y guías, nos vamos a tamaño de diapositiva y vamos a predeterminar en un tamaño A4 en horizontal y aceptamos. Una vez que está listo, nos vamos a insertar en imagen y vamos a insertar este molde de unas letras en 3D. Para ello lo que vamos a hacer es escalar al tamaño en A4. Vamos a girar y escalar en el tamaño A4, que es la hoja completa. Y vamos a proceder a insertar una forma, en este caso una forma libre, para poder diseñar sobre el contorno. Le damos clic y contorneamos todo el borde de la letra, en este caso la letra A. Y lo que vamos a hacer es crear un contorno vectorizado en el cual podemos cambiar de fondo y color. Bordeamos todo el fondo hasta llegar a la parte inicial que automáticamente se cierra. Como ustedes pueden apreciar, automáticamente arrastro y cierro el molde. En la parte superior haré el mismo procedimiento. Me voy a insertar formas y voy a insertar este elemento y voy a contornear por todo el borde hasta llegar a la parte inicial. Una vez que ya he terminado, me voy a seleccionar el bloque completo y me voy a relleno de forma sin relleno. Nuevamente relleno de forma y sin relleno para que solamente me quede el contorno. Ahora nuevamente me dirijo a insertar formas y nuevamente voy a escalar sobre esta letra A, que viene a ser el triángulo que queda en el medio. Nuevamente me voy a insertar formas y nuevamente voy a contornear sobre esta base. Una vez que ya he terminado, me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma sin contorno. Nuevamente selecciono, me voy a relleno de forma blanco y sin contorno. Ahora que ya está listo todo este contorno, lo que voy a hacer es trabajar con este medio que viene a ser la letra A. Para ello nuevamente voy a contornear sobre esta forma A, ya que es una letra 3D, para superponer una base sobre este elemento A. Lo que voy a hacer es contornear sobre el borde dejando un espacio para poder al momento de imprimir pegar encima. Una vez que ya he terminado, selecciono todos los elementos y voy a crear una copia. Ahora suprimo todos los elementos, me quedo con esta letra y lo que voy a hacer es seleccionar, voy a enviar detrás. Selecciono todo el elemento y voy a superponerlo. Voy a suprimir este elemento. Una vez que he terminado, voy a suprimir la plantilla de la letra A, puesto que al momento de la impresión solamente me debe quedar este contorno que he realizado para poder hacer el pegado. Ahora con respecto al fondo, voy a buscar en Google, en este caso he obtenido esta base. Si es que esta base es muy pequeña, lo que voy a hacer es abrir en Paint y voy a agrandar esta base. Voy a ir a pegar desde y voy a seleccionar el fondo. De esta manera voy a hacer el pegado para poder ampliar esta base de textura. Si es que ustedes se encuentran de repente una base muy pequeña y lo quieren ampliar. Hago el mismo procedimiento.
Una vez que ya he terminado, voy a escalar justo al tamaño donde he terminado y me voy a archivo, guardar como. Acá le pongo un nombre y voy a cambiar en JPG. Una vez que he terminado, me voy a formato, relleno de forma, imagen, y voy a seleccionar esta base de lienzo que he creado, que está extendido. Me voy a formato, recortar, y voy a escalar para que los puntos blancos me queden justo de manera circular. Extiendo esta base. Me voy a formato, contorno de forma sin contorno, para que al momento de la impresión me quede limpia. Nuevamente a relleno de forma, imagen, selecciono la misma textura. Me voy a formato, recortar, en este caso también voy a escalar que los puntos blancos estén circulares. Selecciono, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Ahora que ya tengo listo, prosigo con esta letra A. Me voy a relleno de forma, imagen, y voy a seleccionar una base de textura. En este caso voy a trabajar con la temática lluvia de amor. Por ello estoy eligiendo esta textura, contorno de forma sin contorno, para que no se vea el contorno al momento de la impresión y me quede blanco y de manera pulida. Ahora que ya he terminado, selecciono esta letra A, me voy a agrupar y lo voy a traer al frente para superponerlo. Me voy a insertar imagen y voy a seleccionar las imágenes de acuerdo a esta temática que estoy trabajando. Son imágenes en PNG de fondo transparente, y lo que voy a hacer es escalar y ubicar los elementos decorativos en esta letra. Voy a trabajar con zoom para poder apreciarlo. Me voy a formato de imagen, iluminación, en este caso le voy a agregar un contorno blanco para poder al momento de la impresión recortar por este borde. La transparencia en 0 y el tamaño en 10. Una vez que ya tengo el contorno, nuevamente voy a hacer control C, control V para copiar la imagen, y lo que voy a hacer es cambiar del color. Me voy nuevamente al color y voy a seleccionar una tonalidad gris, y en tamaño voy a escalar a 11. Ahora lo que voy a hacer es superponer este diseño, traer al frente, y voy a superponerlo para que esto sea el contorno. El gris es el contorno por el cual yo voy a realizar el corte. Una vez que ya está centrado, nuevamente lo que voy a hacer es seleccionar el siguiente elemento que tendrá el mismo procedimiento. Clic derecho, formato de imagen, y voy a seleccionar el contorno, y en tamaño voy a poner un tamaño 10 y en transparencia 0. Una vez que ya está listo, control C, control V, voy a generar una copia y voy a cambiarlo a la tonalidad gris, el color, y en el tamaño a 11. Y voy a superponer esta imagen. Una vez que ya está superpuesta, lo que voy a hacer es seleccionar este elemento y voy a proceder a agruparlas para poderlo mover libremente sobre la mesa de trabajo. Una vez que ya está lista, procedo con el siguiente elemento a agruparlas también, para que al momento de la impresión pueda hacer el pegado en la ubicación que corresponda. Ahora, una vez que está listo, me voy a insertar un word art. En este caso voy a incluir un nombre. Voy a ubicar en el centro y voy a cambiar la tipografía. En este caso voy a trabajar con Alahab. Una vez que ya he seleccionado, lo voy a llevar a la parte izquierda y voy a generar una copia, control C, control V.
selecciono y me voy a relleno de texto, y con el cuentagotas voy a seleccionar esta tonalidad rosada, nuevamente contorno de texto y selecciono la rosada. Ahora me voy a grosor y me voy a más líneas. En este caso voy a insertar 13 puntos en el ancho. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es seleccionar este texto y voy a insertar el color blanco. Ahora lo que voy a hacer es superponer, traer al frente y superponer sobre esta base rosada. Una vez que está listo, selecciono ambos elementos, clic derecho y me voy a agrupar. Ahora que está agrupado, voy a poder mover libremente sobre la base. Ahora nuevamente voy a generar una nueva diapositiva, voy a suprimir el texto predeterminado y lo que voy a hacer es control C, control V de todos los elementos que he trabajado. Control V lo llevo a esta diapositiva y lo que voy a hacer es suprimir la base y solo me voy a quedar con los elementos para poder, al momento de realizar las impresiones, imprimir cada uno de estos elementos adicionales. Al momento de armar la letra, poder hacer el pegado sobre ellas. En el caso de la letra A, lo que voy a hacer es insertar triángulo más. Me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma sin contorno. Este procedimiento lo hago para que al momento de la impresión me quede la figura de esta manera. Espero que les haya servido este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en un nuevo proyecto.